Porque quiero preguntarle, ¿sabía usted cuando está estresado que pasan muchas cosas en el cuerpo? Incluso hay muchas personas que todavía no entienden qué significa estar estresado, porque dicen, no, yo no estoy estresada, si yo me siento de lo más bien. Vamos a hablar de eso. En el cuerpo pasan muchas cosas, sobre todo trastornos químicos que pasan. Los niveles de azúcar en sangre se alteran, el hígado también se alteran, los niveles de azúcar se elevan, se afecta el páncreas. En nuestro segmento de hoy, que se llama así, Diagnóstico y Solución, vamos a hablar precisamente de la inflamación en el cuerpo y sus consecuencias. Esta tarde contamos con la presencia de un experto en medicina funcional, el doctor especialista en medicina integrativa, médico general, el doctor Federico Martínez, está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctora? La verdad que para mí es un gusto siempre estar con usted para poder clarificar una cantidad de puntos importantes para nuestra comunidad. Ahora, yo quisiera que comenzáramos hablando acerca de qué significa que en el cuerpo estén sucediendo todas esas funciones anormales que no nos damos cuenta, pero está pasando todo aquí adentro cuando estamos estresados. El punto central es la liberación de una hormona que se llama el cortisol. El cortisol produce tremendos efectos en diferentes partes de nuestro cuerpo y como ustedes saben, pues hay una unidad en el cerebro que es el hipotálamo, la hipófisis y las adrenales. Ese es un eje en el cual es responsable de la producción de cortisol. El cortisol tiene profundos efectos en nuestra salud. Uno de ellos, por ejemplo, es la liberación de glucosa a nivel del hígado. Otra, por ejemplo, la supresión de la formación de insulina, que es un hormona importante para el metabolismo. Entonces, lógicamente, de que tenemos receptores, por ejemplo, a nivel del cerebro, que cuando el cortisol está elevado, hay un aumento del apetito, por ejemplo. Estas personas comienzan a comer mucho. Entonces, hay efectos del cortisol en diferentes partes del cuerpo, en nuestro modo de ser, en nuestras actitudes, en nuestras conductas. El cortisol afecta mucho, mucho todo el funcionamiento corporal. Qué bueno que ha dicho eso, me encanta que lo haya dicho. En nuestra conducta y nuestra actitud, hay muchas personas que tienen una personalidad como que muy impulsiva y ese tipo de personalidad le hace que produzca más hormona que ocasiona estrés. O que son más susceptibles a los efectos del cortisol. Por eso muchas personas, por ejemplo, de que se les da por comer más o se les da por tomar más alcohol o que tenga conductas adictivas, ¿no? Hay personas que tienen ansiedad, hay personas que tienen depresión. Es decir, hay diferentes manifestaciones. Como digo, el cortisol afecta al cuerpo afecta la mente, afecta nuestras actitudes. Ahora, los efectos altos de cortisol, precisamente que es la hormona que desencadenan estos estados mentales y emocionales, hace que se produzca inflamación en el cuerpo. Así es, así es. La inflamación realmente tiene muchos factores. Uno de ellos es el cortisol. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que tienen lo que se llama el apnea del sueño. En la noche están durmiendo y paran de respirar. Internamente hay una reacción en el cuerpo con liberación de cortisol y el cortisol, el cortisol es la adrenalina. La adrenalina puede producir hasta hipertensión arterial, aumento de la glucosa, etc. Así que la inflamación también obedece a otras causas, por ejemplo, sensible a alimentos, por ejemplo, tóxicos, metales pesados, deficiencias o desbalances hormonales. La inflamación realmente obedece a muchas causas, el estrés, la ansiedad, otras causas, por ejemplo, muy importante es en los pacientes problemas de glucosa, ¿no? Por eso es muy frecuente en los prediabéticos, diabéticos, etc. Así que la inflamación, aparte de esto también, doctora, esto influye mucho sobre el sistema inmune. Esto es muy importante que no separemos que el cortisol, el estrés afecta por una parte nuestro metabolismo de glucosa, pero también afecta nuestro sistema inmunológico. Y vamos a hablar precisamente del metabolismo, de los niveles de azúcar en sangre que se conocen técnicamente como glucosa, y vamos a darle la entrada y la bienvenida a esta casa a la nutricionista Montserrat Rodríguez. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, estoy feliz de estar compartiendo contigo, con mi queridísimo colega con el que estamos aquí en esta conversación tan productiva. Y bueno, vamos a tratar, como dices tú, de también llevarle la explicación, el origen y la solución a todos los que nos están escuchando. Ahora, Montserrat Rodríguez, como nutricionista, vamos a
tratar de llevar al televidente para que entienda por qué los niveles altos de azúcar en sangre, que es lo mismo que la glucosa elevada, produce inflamación en el cuerpo. Cuando están por encima, entonces ya nuestras arterias y nuestros vasos sanguíneos, que es por donde va esa sangre, empiezan a ser impactados por un exceso de glucosa que no debería estar allí. Porque si en términos de salud y cuando los niveles son normales, pues entonces esos niveles de azúcar se pueden manejar. Pero cuando se sobrepasan, esa saturación de azúcar empieza a afectar la pared interna de esos vasos sanguíneos. Y nosotros tenemos vasos sanguíneos en todas las partes de nuestro cuerpo, porque esos son los túneles o las vías por los cuales van los nutrientes, el oxígeno y por los cuales salen las toxinas una vez que nuestras células funcionan. Entonces, al estar expuestos a estos altos niveles de azúcar, se irritan esas paredes y empiezan a suceder un proceso de inflamación crónica silente al principio, porque los síntomas son mínimos, realmente no se detectan por el paciente, y luego se hacen inespecíficos. Un día tenemos a lo mejor hinchazón en las piernas, otro día tenemos problemas de que la circulación, nos sentimos como los dedos dormidos o muy frías las extremidades, o también podemos sentir dolores de cabeza, dolores musculares. Entonces el paciente no logra relacionar la causa con el efecto y se empieza a normalizar algo que de ninguna manera es normal, pero que uno se acostumbra a vivir con esos síntomas inespecíficos. Entonces, ese proceso de inflamación se mantiene en el tiempo sin ningún tipo de intervención terapéutica. Ahora vamos a despegarnos unos segunditos nada más, volvemos con ambos especialistas y vamos a hablar acerca de cómo nuestro cuerpo traduce esa inflamación que han descrito nuestros dos expertos en enfermedades y cuáles son las enfermedades más frecuentes que se pueden prevenir si prevenimos la inflamación, ¿verdad? Y estamos hablando de inflamación generalizada en el cuerpo. Los excesos en las comidas, los niveles de azúcar en sangre, el exceso de comer dulces, postres, carbohidratos, panes, galletas, refrescos. Realmente todo eso causa inflamación en el cuerpo. En nuestro segmento Diagnóstico y Solución, que estamos hablando precisamente de todo lo que ocasiona inflamación, ahora vamos a hablar de las posibles soluciones y cómo prevenir las enfermedades más frecuentes que se diagnostican en nuestra comunidad. Están con nosotros el doctor Federico Martínez y la nutricionista Montserrat Rodríguez, que continúan con nosotros. Gracias por acompañarnos. Montserrat, voy a comenzar contigo en este momento. Realmente, ¿cuáles son las enfermedades que ahora mismo tú ves en tu consulta que están relacionadas con este tipo de inflamación por excesos en los alimentos? Qué buena pregunta, porque justamente como es una acción sistémica, los síntomas y las condiciones y las enfermedades se ven en muchas partes. Las más frecuentes son, por ejemplo, la fibromialgia, que es una condición donde hay unos dolores osteomusculares prácticamente generalizados. La otra es el intestino irritable. También hay prácticamente una crisis de no solamente hipersensibilidades a muchos alimentos, sino además el intestino irritable. La otra son migrañas, esos dolores de cabeza que a veces son dificilísimos de tratar con la medicina regular. Igualmente el insomnio es otro, problemas para dormir, para conciliar el sueño, para descansar. Y por supuesto, todas esas desbalances en los niveles químicos de la sangre, del azúcar, el colesterol y los triglicéridos. Yo diría que esos son como que los más importantes que yo veo en mi consulta diario. Gracias, doctor Federico Martínez. ¿La inflamación siempre está relacionada con el sobrepeso y la obesidad? No necesariamente, y aquí viene mi recomendación más importante, es que todos debemos tener un cierto control sobre nuestra salud. Y es muy importante que nosotros le digamos a nuestro médico de que nos haga un test que puede hasta salvarnos la vida, que es el test de la proteína C reactiva. Ese test determina qué tan inflamado estamos, y eso es
Ese es uno de los exámenes que yo siempre pido en todos mis pacientes. Aparte del hemograma, aparte de todo digamos, el perfil metabólico completo, la orina, etcétera, la proteína C reactiva es sumamente importante porque es un marcador inflamatorio de mucho valor. Ahora, cuando la persona está inflamada, obviamente uno tiene que descartar todas las causas. Y ese es justamente el beneficio de la medicina funcional integrativa, que es ir a la causa, no solamente ir al síntoma y suprimirlo, sino ir a la causa. ¿Cuáles son las causas más importantes de inflamación? Volvemos a repetir, problemas de la glucosa, problemas de obesidad, problemas como diabetes, prediabetes, etc. Luego, trastornos hormonales también puede producir inflamación, el apnea del sueño, problemas de detoxificación. Hay test, por ejemplo, genéticos como la metilente-tetrahidrofolato reductasa, que es un gen que uno determina si es que el paciente tiene problemas de detoxificación, etc. La toxicidad es otro problema, los metales pesados, etc. Es decir, hay innumerables causas de inflamación, pero obviamente lo más importante es la dieta inflamatoria, que es pacientes, como había mencionado, de que comen un exceso de azúcar, un exceso de alimentos procesados, etcétera. Entonces podemos decir, ustedes que son los expertos, Montserrat, que se pueden prevenir teniendo en cuenta una alimentación que sea balanceada y adecuada, tratando de disminuir lo que son los carbohidratos simples, las harinas, todos los panes, los dulces, todos los postres que tanto gustan en nuestra comunidad latinoamericana. Teniendo eso en cuenta, se pueden prevenir enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la fibromialgia, el cáncer, la apnea del sueño, el insomnio. Totalmente, Marisa, y qué importante que nos enfoquemos en eso, porque además, a través de una dieta saludable, acá no estamos hablando de dietas restrictivas, de dietas que eliminen completamente un macronutriente que es importante. Simplemente, yo le digo siempre a mis pacientes, piensen como si no tuvieran refrigerador o despensa. Si ustedes van al supermercado con esa conciencia, cualquier alimento que ustedes compren sin etiqueta, porque esa es la otra. Si nosotros nos ponemos a ver qué alimentos necesitan etiquetas, los que son procesados. Ahí es donde empieza entonces a entrar una cantidad de ingredientes que no son buenos para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no está diseñado para lidiar con ellos. Pero si nos vamos a una dieta natural, a una dieta de alimentos orgánicos, que no hayan ingredientes genéticamente modificados, podemos con toda seguridad eliminar esos síntomas e incluso revertir condiciones con las cuales ya uno se suponía que no se iba a curar, sino que iba a tener que tener tratamiento de por vida. Entonces sí es muy importante definitivamente. Doctor Federico, ¿es difícil en sus pacientes, usted que tiene esa mente amplia de medicina integrativa y funcional, es difícil en sus pacientes hacerle ver y entender que todo comienza con la boquita, con lo que introducimos en la boca? El inicio, doctora Fuentes, es siempre un poco difícil, pero yo creo que aquí lo importante es que el médico use un tiempo importante de la entrevista con el paciente para poderle explicar todos los pormenores de lo que está ocurriendo con él, dedicarle un poco de tiempo, porque lamentablemente en la medicina, como se está manejando actualmente, pues se le da una receta y ya, pero nunca se hace hincapié sobre las recomendaciones nutricionales. Darle receta, pero nutricional a nuestros pacientes. ¿Será que muchos médicos no saben realmente qué instrucción darle a su paciente acerca de nutrición? Exactamente. Yo creo que incluso ahora estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel de las escuelas de medicina, tratar de implementar. Fíjate, no puedo creer ¿sí? eso. Yo llevo 20 años, aquí estoy tomándome una manzanilla. Sí. Yo llevo más de 20 años, yo diría que como 30, diciendo... ¿Cómo es posible que en las escuelas de medicina no exista una asignatura que se llama nutrición? Así es. Es que no entiendo eso. En toda la carrera solamente se enseñan 19.8 horas en toda la carrera de tantos años de nutrición a un médico. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande de poder implementar. Yo soy un ejecutivo de una escuela de medicina en Perú y estamos justamente tratando de que en todos los años haya un curso de nutrición para que esos médicos salgan realmente preparados. Y aquí solamente quiero hacer una pequeña acotación con respecto a la sensibilidad a alimentos. Si usted puede ir a un médico funcional para que le haga una sensibilidad a alimentos, hágaselo. Si no hay
ese tipo de facilidades o no hay recursos, yo creo que aquí lo que tiene que hacerse es eliminar los alimentos que son más inflamatorios, como usted lo ha mencionado, pero por otro lado, la leche de vaca, por ejemplo, el gluten, los huevos, los mariscos, etcétera, todos esos producen mucha sensibilidad y a veces ocasionan daños en el intestino con liberación de histamina que explica muchas veces esos dolores de cabeza, esas migrañas, etcétera. Así que yo creo que la nutrición es el pilar más importante, no solamente en la prevención, sino tratamiento y para revertir enfermedades crónicas. Gracias, doctor Federico Martínez. Montserrat Rodríguez, tú como nutricionista tienes mucho trabajo en tu oficina. Sí, así es. Porque acuérdate que por allí, como lo dijiste, por ahí empieza todo, por ahí empieza la enfermedad y también empieza la curación. Me encanta que digas eso. Por los excesos en lo que comemos y lo que elegimos mal comienza la enfermedad. Pero como la vida es tan bella, tenemos la oportunidad, cuando tomamos conciencia de elegir los buenos alimentos, puede venir la curación y la sanación del cuerpo. Gracias a ambos expertos por acompañarnos en el día de hoy.